la palabra y la oración provocadores o generadores de avivamiento. Mi sermón va a ser muy introductorio para el resto del mes. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 3, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Quiero que note algo. Daniel cuando se da cuenta que el tiempo de Dios que el tiempo que estaba pasando era un tiempo muy especial, un tiempo en el que iban a suceder cosas profetizadas, anunciadas previamente por Dios, y que el tiempo estaba cerca. Daniel se vuelve a la palabra y a la oración. Dice que él se puso a mirar atentamente, en el versículo 2, se puso a mirar atentamente en los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, que específicamente Daniel tomó los escritos del profeta Jeremías. Haga de cuenta que si hubiera tenido la Biblia completa, Daniel toma la Biblia y se va directamente a estudiar los libros del profeta Jeremías. Y cuando habla libros en plural, pues hay dos libros del profeta Jeremías en la Biblia, uno con el nombre del mismo autor, Jeremías, y otro libro que se titula Las Lamentaciones de Jeremías. Entonces, Daniel lo que hace es enfocar su atención en los escritos del profeta Jeremías, hacer un estudio profundo de las revelaciones que el profeta da en ese libro, hacer un análisis y una exégesis seria y profunda de ese libro. Al mismo tiempo que descubre cosas del libro, esas cosas lo llevan a buscar el rostro de Dios. Vuelve su rostro a Dios en oración y ayuno, en cilicio, en ceniza, es decir, en una consagración bastante seria, muy seria, muy determinada, muy profunda. Este pasaje me sirve, nos va a servir como referente para todo el resto del mes, la palabra y la oración, generadores de avivamiento. Y bueno, este es el caso. En este caso, el libro de Daniel es uno de los libros más valiosos a considerar en los estudios de los avivamientos. Cuando queremos hacer un análisis, desarrollar una teología, un análisis y doctrina de avivamiento bíblico, el libro de Daniel. El libro de Daniel junto con el libro de Esdras, de Nehemías, de Esther y de Joel. Esos son libros en los que vamos a estar analizando y viendo el asunto de la palabra y la oración, generadores de avivamiento. De los libros mencionados, por ejemplo, poniéndolos por orden, primero está Daniel. Primero está Daniel con sus escritos por allá en el siglo IV, y luego tenemos a Esther. Los estudiosos dicen que no hubiera sido posible si Esther y Mardoqueo y Daniel no hubieran allanado el camino para los logros que tuvieron Esdras y Nehemías. Y vemos palabras
tan interesantes como despertar, como no es con espada ni con fuerza, es con mi espíritu. Y como le digo, una serie de principios necesarios para tener un genuino mover de Dios, un genuino avivamiento de parte de Dios. Entonces ese es mi tema, pero más que nada mi parte introductoria para este tema durante este mes es en lo siguiente. Primero, definamos avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Yo he escuchado a un movimiento evangélico que hace campañas y les llama avivamientos. Vamos a tener un avivamiento. ¿Y qué digo yo? Qué padre decir, vamos a tener un avivamiento y pum, realizarlo. Pero no es más que una reunión muy intencionalizada, y termina la campaña y se acaba el avivamiento. Eso lo definen como avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento da la idea de un fuego apagado o a punto de apagarse y que necesita volver a avivarse. Eso es avivamiento, un fuego que se está apagando, un fuego que ya no está más que fuego, es humo que molesta, humo que enchila los ojos y que necesita avivarse. Esa es la imagen de avivamiento. En un sentido figurado, la iglesia está apagada. La iglesia está a punto de apagarse. La iglesia lo que genera es humaredas solamente y necesita avivarse nuevamente el fuego en un sentido figurado. Entonces eso es avivamiento. Otras personas no le llaman avivamiento, le llaman despertar. Le llaman despertar, y la idea de este término despertar da una idea de un sueño profundo, de estar dormidos en un sueño profundo, en un sueño profundo en el cual sucede algo, hay un detonante que provoca el despertar, como cuando el profeta Elías estaba dormido debajo de aquel enebro, debajo de aquel arbusto, profundamente dormido, y llegó el ángel y le hirió, dice, en el costado. Cuando el verbo herir no quiere decir que lo cortó, que lo hizo sangrar, quiere decir que le picó fuerte, que le doliera, que lo despertara. Entonces, un despertar en el sentido figurado es cuando la iglesia está dormida. Hay muchas enseñanzas en la Biblia de estar dormidos y la necesidad de despertar. Cuando alguien está descuidado y le estás hablando y está en otra dimensión. ¿Sí te ha tocado que tú le estás hablando a alguien y está en otra dimensión, está en otro mundo, en otro pensamiento, en otro rayo, y ya, ¡hey! Y lo sacas de ese estado de adormecimiento, de letargo? Entonces, eso es una forma de definir también avivamiento, despertar. La otra forma, hay una tercera, por lo menos traigo tres aquí, es renovación. Da la idea de algo que se envejeció. Esto está muy doloroso. Algo que envejeció, algo que perdió vigencia, algo que perdió relevancia, y que se da la necesidad de ¿qué? De renovación. Qué tremendo es cuando la iglesia pierde vigencia, cuando la iglesia pierde relevancia. Las sillas, los asientos vacíos nos dicen
que las personas que deberían estar ocupando ese lugar hoy, no están aquí porque la iglesia perdió relevancia. Dejó de ser relevante para ellos. En algún momento nosotros hemos tenido ese sentimiento de que no tiene relevancia estar el domingo aquí. Qué feo es, amor, que nuestro matrimonio se hiciera irrelevante. ¿Te das cuenta lo terrible que sería? Que lo que yo hago, lo que tú haces, deje de ser relevante, pierda relevancia. Entonces, necesita recuperar esa relevancia, necesita, o peor aún, otro término más fuerte, que pierdas vigencia, como un medicamento que ya no cura, ya caducó. ¿Te imaginas haber caducado? ¿Te imaginas que la iglesia pierda relevancia? Que se haga caduca. Y como dijimos la otra palabra, caduca, que ya el medicamento no sirve, ¿cómo? Caduco. Sí, que perdimos caducidad, nos hicimos caducos. Déjeme, mejor me vengo aquí a la nota. Perdemos vigencia, relevancia, nos hicimos caducos, entonces es cuando necesitamos renovación. Por eso la palabra para avivamiento también es renovación, renovarse. Esto es a nivel individual y a nivel congregacional. Esta necesidad que tenemos. Entonces, sea en la forma que lo expresemos, avivamiento, despertar, renovación, todo esto quiere decir lo mismo, ¿sí? No más que dicho de otra forma, dicho de otra manera. Cuando tu casa la pintas bien bonita del color que a ti te gusta, tu color favorito, pero al paso de los años ese color se vuelve opaco. Algunas cáscaras empiezan a caer y empiezan a revelar el color que tenía antes, el color viejo y todo eso. Así estamos muchas veces nosotros, necesitamos renovarnos. Ahora, esta es la definición de avivamiento. Vayamos ahora a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. ¿Cómo nace, cómo inicia la iglesia primitiva? La iglesia primitiva nace en el fuego. La iglesia primitiva no nace en una humareda de ojos llorosos, de rama de pirul, no dicen por ahí, que no sirven nomás para hacer llorar. No, la iglesia nace en el fuego. Hay un grupo como de 120 reunidos esperando la promesa de los cielos. Y estando juntos en comunión, el Espíritu Santo desciende sobre aquel grupo. Hay un gran estruendo, hay una gran conmoción. No puede pasar por alto lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Y todos había en Jerusalén un peregrinaje, una de las fiestas más famosas que es Pentecostés, y había judíos de todas las naciones bajo el cielo que estaban concentradas en Jerusalén. Hecho el estruendo, todos se reúnen. Había lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de aquellos que esperaban la manifestación pentecostal y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban todos ahí, una gran multitud reunida. Y entonces Pedro se pone a predicar su primer sermón en el fuego, desde el fuego del Espíritu a predicar el primer sermón. Y si usted quiere ver el respaldo de la palabra, ahí está el respaldo de la palabra. Pedro citando a Joel y citando otras partes de la Escritura, la palabra y el respaldo del Espíritu ahí está. Y se convierten aquel día 3,000 almas. Luego en el templo, cuando van a orar, Juan y Pedro sanan a un paralítico de nacimiento. Es un impacto tremendo.
Pedro vuelve a predicar la palabra y se salvan 5,000 almas. Y el libro de los Hechos dice que todos los días el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Y el número de los discípulos se multiplicaba, no pequeñamente. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En poco tiempo, todo Jerusalén estaba lleno de la palabra, estaba lleno del mensaje, gente convertida. Los testimonios era que por la mano de los discípulos, y los discípulos va más allá, no el término los discípulos no se limita a los 12 apóstoles, sino a más. Por la mano de los discípulos se hacían grandes prodigios, señales y milagros. La gente decía, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Era una conmoción tremenda, una iglesia que no se podía decir que era irrelevante. Estaba en toda su plenitud de relevancia. ¿Sí me explico acá? Estaba en todo su apogeo, estaba en todo, contaba con toda su vigencia, con toda su relevancia y con todo lo que usted quiera la iglesia del Señor, haciendo la obra. Quiero que piense por un momento en estos cristianos que por más de 200 años, me atrevo a decir, sí, 300 y casi 400 años, este movimiento no tuvo templo, no tenían templos donde reunirse. Los únicos que tenían templos eran los judíos y los templos paganos en las naciones a donde iban. Pero ellos no tenían templos, ni siquiera tenían sinagoga. Los que tenían templo y sinagoga eran los judíos, ellos no tenían nada de eso. Así es que ni tenían templos, ni tenían sinagogas, ni tenían tecnologías, ni tenían todo lo que podríamos nosotros decir que tenemos hoy en día. Ellos no tenían nada de eso, solo tenían la palabra y el respaldo del Espíritu, y con eso fue suficiente para en el primer siglo ya haber conquistado todo el imperio romano. ¡Wow! ¿Quieres saber qué es avivamiento? Eso es avivamiento. Y cuando estoy diciendo de avivamiento, no estoy diciendo de una gente, de una iglesia perfecta, porque luego derivamos y nos perdemos con eso. Porque si usted quiere ver los defectos de esa iglesia, los tenía y se los puedo citar ahí en el capítulo 6, ya se estaban tirando griegos contra hebreos y cosas como esas. Así que yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de una realidad poderosa, la palabra y el respaldo del Espíritu. La palabra y el respaldo del Espíritu. Muy bien, pero aquel fuego se empezó a apagar, aquel fuego se empezó a extinguir. O si prefieres despertar, aquel despertamiento que tenía la iglesia se empezó a ir y se empezaron a dormir. O si prefieres renovación, empezaron a envejecer, empezaron a perder la vigencia, empezaron a perder la relevancia. Y yo anhelo que así como sacude mi corazón, esto te lo sacuda a ti también. Qué feo es perder la relevancia. Qué terrible es perder la vigencia. Que me encuentre un día aquí ya con unos mensajes bien irrelevantes. Mejor me voy. Y cayó en un oscurantismo la iglesia. Y ese oscurantismo se prolongó por 1500 años, donde solamente era superstición y palabras y doctrinas de hombres y pretensiones de hombres que empezaron a creerse herederos de la silla pontificia de Pedro. Y gracias a Dios que vino el albor de la Reforma. Y no voy a mencionar nombres de reformadores para ganar más tiempo, pero sí quiero decirles que la declaración de la Reforma fue
sola fide, sola escritura, solo la fe y la escritura. Eso es lo que ocupamos, eso es lo que necesitamos. Y la gran mayoría de los reformadores, según el país de donde se levantaran, Suiza, Alemania, el trabajo fundamental o principal de ellos fue devolverle al pueblo la palabra de Dios en su idioma. La palabra de Dios en su idioma, algo a lo que se oponía Roma. La palabra de Dios en su idioma. A mí me tocó escuchar todavía a mi mamá y a mi abuelita platicarnos de cuando las misas eran en latín. Yo no sé qué hacían ahí, ¿qué le entendían? Regresar la palabra en su idioma y predicarles en su idioma, hablarles del amor de Jesús, hablarles de la palabra de Dios en su idioma. Y eso trajo un despertar tremendo, un despertar poderoso. Naciones enteras como Alemania volviéndose a Dios por el poder de la palabra y por el respaldo del Espíritu. Pero como el ser humano tenemos tendencia de descuidarnos, de echar fama, ¿y qué? De crear fama y luego echarnos a dormir. Se volvió a dormir aquel movimiento, la iglesia volvió a dormirse y una iglesia dormida sacó a John Wesley cuando él empezó a hablar de la necesidad que había de la palabra, de la necesidad que había de Dios, de la necesidad que había del Espíritu Santo, y lo sacaron fuera. Y Wesley dijo, bueno, pues entonces que la tumba de mi padre sea mi púlpito y el cielo que sea el techo de mi capilla. Y ahí le predicaba a las multitudes. Dios volvió a manifestarse porque se volvió a traer la palabra al púlpito y el respaldo del Espíritu Santo en los predicadores. Otra vez de nuevo, multitudes había. Dicen que Charles Wesley, le decían a la gente, por favor no se suban a los árboles, el Espíritu Santo los puede tocar y se pueden golpear, se pueden caer. Borrachos, prostitutas, llegaban gateando prácticamente a los pies de los predicadores y suplicándoles, ore por mí, necesito cambiar mi vida bajo una profunda convicción de pecado. Tremendo, tremendo. Así en Europa, el precioso, famoso y glorioso avivamiento galés. Luego, ese avivamiento galés brincó para América y allí en Azusa, en los días del terremoto, el famoso terremoto de San Francisco. El terremoto de San Francisco fue, ¿cómo se dice? Un día antes, un día previo, sí. Pero no era la palabra que yo quería usar, pero bueno, ¿qué importa, verdad? Se entiende. Previo, vísperas del avivamiento en Azusa, fue el terremoto de San Francisco. En Azusa otro día reventó la gloria de Dios en la calle Azusa, y en los días de gran segregación racial, cuando no se juntaban negros con güeros, los sajones, güeros, ojos azules, estaban abrazados de los negros, una llorona bajo el poder del Espíritu Santo, y de ahí empezó el movimiento y la proclamación del Evangelio, y hasta donde han llegado ahora los movimientos evangélicos pentecostales es gracias al avivamiento de Azusa. Tremendo. Te voy a hablar de avivamientos modernos que me han tocado a mí por lo menos ser contemporáneo a ellos, no porque yo haya estado ahí y comenzaría yo primero con el aeropuerto Fellowship en Toronto, en Canadá, con el pastor John Arnott. Ahí se dio un avivamiento glorioso, un despertar glorioso, o una renovación, si así lo prefieres, es lo mismo. De ahí, al saber de ese avivamiento, el pastor Víctor Richard viajó a Toronto y ahí fue tocado por el fuego de Dios, y de ahí él regresó incendiado a
a Ciudad Juárez. Todavía a mí me tocó viajar, a Manuel Mejía le tocó viajar a esos moveres de avivamientos en Vino Nuevo. Sí, tremendo, eran multitudes. Cuando yo llegué por primera vez a Vino Nuevo, a mí me sorprendió el parqueadero, me sorprendió ver los lugares llenos adentro y todavía gente haciendo fila para entrar. Porque cuando el Espíritu Santo llega, la iglesia deja de ser relevante, se hace relevante. Dígame usted si necesitamos avivamiento o no necesitamos. La iglesia vuelve a ser relevante nuevamente. Me acuerdo que ahí me tocó conocer grandes predicadores como a Sergio Scataglini. Me tocó ver gente con extravismo en sus ojos ser sanada. Me tocó ser ministrado por Claudio Freyson. Éramos 6,000 personas, no lo recuerdo, nos pusieron por secciones, nos dijeron no se preocupen, vamos a orar por todos. Y cuando él pasó por la sección donde yo estaba, impuso sus manos y caí, pero hasta ahí era terreno conocido para mí. Y decía, esto es todo, no, yo quiero más. Y fui a buscar otra sección donde anduviera ministrando Freyson. Y fui y me metí ahí y él andaba por la parte trasera donde estaban aquellas cortinas que se recorrían en el área de vino. Y entonces volvió a orar por mí, volví a caer, pero decía esto es todo, y ahí estaba sentado a 2 nalgas y él venía orando por entre la gente caída, y cuando pasó por donde estaba yo, el puro paño nomás me tocó. Nomás, y parecía que me había caído un rayo. Ándale, chiquito, decías que aguas conocidas nomás, parecía que me había caído una centella, un rayo encima, y caí y sentía literalmente como que una mano gigantesca estaba sobre mí y que me hundía en el piso, sentía que me hundía en el piso, en la alfombra, y estaba hablando en nuevas lenguas, como una especie de chino, no sé qué era. Yo estaba hablando en lenguas y unas carcajadas tenía porque se me venían imágenes de Satanás y lo miraba, pero como un perro sarnoso con la cola entre las patas. Y eso me provocaba tanta risa. Y después de un tiempo yo me quería levantar, pero no me obedecían mis piernas, no podía moverme. Y en eso pasó por ahí Héctor López, un amigo mío que ya está con el Señor, y me dijo, Ayala, no te puedes levantar. Y yo unas carcajadas y hablando en lenguas, y le dije que no, y me levantó y me llevó a buscar a mi esposa, que quién sabe por dónde andaba también. El caso es que me dejó ahí sentado, se fue, el tiempo pasó, pude moverme y era un olor como si hubiera caído un aguacero a tierra mojada. Le dije, ¿qué aguacero debe de estar afuera? No, hombre, el sol estaba quemando afuera en Ciudad Juárez, y salimos a buscar comida. Yo creo que allí estaba Rodrigo haciendo hamburguesas. Y mi esposa me dijo, te voy a pedir, y me soltó la mujer, hermano. Y caí arriba de la mesa donde estaban unos esperando la comida, y todos cayeron sobre mí, reprendiendo un infarto. Y le decía yo que no, y hablando en lenguas, y hasta que alguien pudo entender que yo andaba tocado por el Espíritu. Nos fuimos, otro día volvimos al evento, y ya iba tranquilito, yo ya había agarrado mi segundo aire, dije, ahora sí, me voy a agarrar fuerte, y ahí voy. No, apenas en cuanto entré al cerco donde estaba el guardia ahí para entrar al estacionamiento, entró la chiripiolca de vuelta, y le dije a mi esposa, ay, mamacita, otra vez está empezando este asunto, otra vez. Mi vida fue cambiada, mi vida fue tocada profundamente en ese mover. Algo así sucedió en Bronzeville, la iglesia de Bronzeville en Pensacola. Me tocó escuchar a John Kilpatrick. Robaría demasiado tiempo si me detengo a hablar
de todas esas cosas, pero algo similar le sucedió a Argentina, algo similar le sucedió a Colombia, donde la iglesia empezó a ir por multitudes. La iglesia dejó de ser caduca e irrelevante. Dejó de ser. Qué tremendo. Ahora yo quiero hacerle una crítica a la iglesia contemporánea, una crítica sana. Procurar que sea constructiva, sana, pero empecemos con el contexto en el que se desenvuelve la iglesia, en el contexto, en la realidad en la que estamos nosotros haciendo iglesia, y empecemos con su contexto político. Mire, nada más esa esfera, la falta de credibilidad que tiene. Vienen a decirte lo que quieren hacer, lo que van a hacer y el cambio que van a traer. No se les puede creer. No se les puede creer. Los fraudes que se cometen, el fraude que cometen a México, no se les puede creer. Los más grandes capos del crimen organizado están dentro de las estructuras de gobierno. Ya lo hemos visto con el huachicol. Están dentro de las estructuras. Eso es lo que pasa ahí en esa esfera. No se unen, se odian entre ellos. El del PRI odia al PAN, el del PAN odia al PRI, los dos odian al Morena y Morena los odia a ellos, y no hay uno. Se odian. No se ha visto hasta trompadas se tiran allí. Una falta de respeto al lugar y una falta de respeto a todos los mexicanos. Algo terrible es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Están total y completamente divididos y lo dejan ver en las peores formas. Jesús dijo, una casa dividida, ¿cómo dijo? ¿Qué pasa con una casa dividida? ¿No qué? No permanece. ¿Usted cree que México va a salir adelante estando divididos como están? Ojalá y mi voz llegara hasta allá. Ese es nuestro contexto político. Así y dicho a grosso modo. Hablemos del contexto social. ¿Qué podemos decir del sector salud? Hospitales en ruinas que no cuentan ni con lo básico para hacer la limpieza, van a buscar medicina y no encuentran. Los niños, las personas que ocupan diálisis, los niños que ocupan medicamentos oncológicos, todo eso. Estaba viendo una crítica ahora de el contrato que se les hizo a los médicos cubanos que trajeron aquí y decían que ven muy lejos el día en que regresen a casa y decían que están siendo explotados en una nueva forma de esclavitud. Eso es el contexto en el que estamos como iglesia. En la educación, ¿no ha visto usted la máxima casa mexicana de educación, la UNAM? La crisis tremenda que enfrenta, asesinatos, muchachos que necesitan atención psiquiátrica y psicológica. Es tremendo, tremendo. Un México que está emplazado por el crimen organizado. Y quiero que aquí sí vean Job 9:19. Job capítulo 9, verso 19, por favor, para entender cuando digo un México que está emplazado. Dice Job 9:19, si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, luego dice, ¿cómo dice? La pregunta, ¿quién me emplazará? Ese concepto, no sé si lo entiende, pero para que lo entienda les diré lo siguiente, les daré la siguiente pregunta. ¿De quién es la plaza aquí en Guatabampo? ¿A quién le pertenece la plaza aquí en Guatabampo? Al cártel
fulano, al cártel sutano, al cártel perengano, a ese le pertenece la plaza. Ese cártel nos emplazó a Guatabampo, emplazó al presidente. Así que vamos a suponer que aquí está el señor representante de la plaza, el que nos emplazó. Sí, y usted tiene un problema. Usted, para que si quiere que se lo solucionen, tiene que ir con el bueno. Y el bueno ahí ya no son las autoridades, aquí está el bueno. Eso es estar emplazado. Dice la pregunta, ¿quién me emplazará a mí? ¿Quién me va a poner plaza? A mí nadie me pone plaza, dice el Señor. Sí, pero tenemos un México, aunque no lo quieran reconocer nuestras autoridades, un México emplazado. Ese es nuestro contexto. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Si soy un pobre pastorcito que habita en la serranía, ¿qué podemos hacer? Somos pobres, hermano. Somos acalles. Porque mirad, hermanos, vuestra condición, que no sois muchos sabios ni muchos, dice Pablo. Pero también dice que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. ¿Sí o no? ¿No dice la Escritura que escogió lo débil para avergonzar a los fuertes? ¿Sí o no? A ver, por favor, ¿lo creen o no lo creen? Y lo que no es para deshacer lo que es. Eso es lo que somos como iglesia. No somos la iglesia, no somos la institución que Cristo puso sobre la tierra, que es luz de este mundo y sal de la tierra. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? ¿O no somos lo que Jesús dijo? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si no estamos a la altura de esas expectativas de las declaraciones que hace la Escritura, entonces ¿qué somos? Yo les voy a decir que somos. Somos la iglesia, por supuesto que somos la iglesia. Diga, ay, gloria a Dios. Somos la iglesia, pero dormida, apagada e irrelevante. Pero somos la iglesia. Qué duro, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué necesitamos? Un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. O despertar o renovación, como tú lo prefieras. Necesitamos. Primero como individuos y luego como congregación. Eso es lo que necesitamos. De eso nos vamos a ocupar todo el resto del mes. Y vamos a buscar esos principios que están ahí en el libro de Daniel, que están ahí en el libro de Esther, que están ahí en el libro de Esdras, de Nehemías, de Joel. Encontrar esos principios. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer lo que hizo Daniel, volverme a la palabra, a la oración. ¿Por qué? Yo necesito la palabra y el respaldo del Espíritu. Es todo lo que necesito. Porque estrategia, tecnología, todas las estrategias son buenas. No hay ninguna estrategia que te va a llevar al desastre. La tecnología es buena. Las capacidades humanas, las habilidades humanas son buenas. Nada de eso nos va a llevar al desastre. Pero ¿por qué no estamos donde deberíamos de estar? Porque necesitamos volvernos a la palabra y al respaldo del Espíritu. Las iglesias hoy están muy preocupadas por queriendo encontrar el método. Ya tenemos uno. ¿Hay otro mejor? Bueno, hay que adaptarlo. No estamos en contra de métodos, de buenos métodos. Por supuesto que no. No estamos, gracias a Dios por esta tecnología de que usted puede sentarse cómodamente y seguirme el mensaje y estar leyendo los textos de la palabra de Dios. Gracias a Dios por ello. Ahora, podemos perder todo eso. Un día que truene la muja de vuelta y quedarnos sin cañón, quedando sin música. Todo eso se puede, pero quedarnos sin palabra y sin el Espíritu.
es imperdonable, es intolerable. ¿Sientes que tu vida personal, individual, tú, nadie más, no voltees a ver a nadie más, sientes como que es irrelevante, sientes como que ya caducaste, sientes que tu matrimonio se hizo irrelevante, que ya nomás están ahí, ya se acostumbraron el uno al otro a verse, a los hijos, a la familia, o venir aquí el domingo y pasar el rato y ya irrelevantes. Te hago la pregunta para terminar. ¿Qué necesitas? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Qué necesitas? A mí la respuesta me parece obvia. Necesito un avivamiento. Solamente son 3 palabras. ¿Puede decirlo conmigo esas 3 palabras? Necesito un avivamiento. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien que ames.